Jorge Eliezer Pardo de Colombia, periodista, escritor, director de documentales para la televisión cultural colombiana, regresa a la literatura con su nueva novela, El pianista que llegó de Hamburgo, que forma parte de un quinteto llamado La frágil memoria. La historia de este inmigrante recorre nuestra nación de una manera maravillosa. Encuentra el amor y encuentra una guerra de la que él también estaba huyendo. Bienvenidos a nuestra cámara de papel. Jorge Eliezer Pardo de Colombia, el pianista que llegó de Hamburgo, novela. Un cocimiento perfecto, escritor, para pensar que es una novela concebida durante 20 años de trabajo, de un tema que el mundo jamás podrá olvidar y que particularmente en Colombia se viene a recrear con la cultura nuestra. Esta es la historia de un hombre que huía de la guerra, pero la guerra lo persiguió siempre. Es una historia porque tiene que ver mucho con la historia de nuestro país y la historia del mundo. Como en mi primera novela, que también son otras alemanas, tenía yo como un destino de que los alemanes y la guerra y la persecución nazi tuviera que hermanarse con toda nuestra tragedia de la guerra colombiana. Entonces, en un viaje que yo hice a Hamburgo, de pronto se hizo como la revelación, oyendo el concierto número 1 de Brahms, de la historia de un hombre que no quería la guerra, sino quería el arte como redención, y que huyó de la guerra y terminó en Colombia encontrándose en otra terrible guerra que es la nuestra. Entonces, en resumen, es como si alguien, poeta, músico, sensible, buscara la paz, pero la paz nunca la encuentra. Busca demasiados elementos, como buscan los seres humanos para agarrarse a la vida. Este hombre traspasó todos los posibles elementos sensibles que necesitaba para afianzarse. Así ha hecho siempre un inmigrante. Pero un inmigrante puede ser incómodo o no para un lugar al que llega. Y esta es también la historia de Hendrik. Extrañamente, los seres humanos somos totalmente complejos. Y como en Colombia, la llegada de los inmigrantes, sobre todo los que provenían de la Segunda Guerra Mundial, los países empezaron a rechazarlos y fueron prácticamente personajes que no tuvieron patria, que traían en su mente, en su cuerpo, en su corazón, la cultura que luego irían a trasplantar en un mundo distinto. Y es ahí donde el drama de los seres humanos es terrible. Yo creo que la metáfora podría ser un hombre proveniente de la Segunda Guerra Mundial, un alemán joven, lleno de ilusiones, y muchos jóvenes llenos de ilusiones que también tienen desplazamientos, éxodos dentro de los mismos países. El drama también de la emigración interna de nuestros países creo que debe empezar a contarse en la literatura como una forma de tejer la memoria de este país que es un poco amnésica. Se construyen todos los días códigos de comunicación para hablar de las guerras, no para hablar del amor, no para hablar de la educación de los niños, no para hablar de la música, no para hablar de las artes, sí para narrar la guerra. Pero curiosamente, escritor, la Segunda Guerra terminó hace mucho tiempo,
no hemos terminado de narrarla y ya la humanidad suma muchas más que la literatura también debe sumar y que las formas de las expresiones humanas deben sumar. Pienso también que la literatura es la mejor forma de captar toda esa sensación de las guerras. La exigencia del género de novela es que debe meterse en la piel y más abajo de ello. Los múltiples decálogos que debe construir la novela. Que tiene que ser polisémica, que tiene que ser una sinfonía de muchas cosas, de la soledad, del silencio, del amor, del erotismo, del paisaje. Todo eso tiene que converger en una historia que fundamentalmente no se vuelva en una serie de datos de la guerra, sino una serie de datos o de vida, de sentimiento de los personajes que tienen que estar inmersos en la guerra. Y eso, yo creo que el novelista no se traza eso como un esquema de decir voy a contar esto, voy a inventar unos códigos. No sé, es como el acto mágico de la creación, como pienso yo que puede ser la música, la pintura, el arte en general. Viven demasiados personajes paralelos a Hendrik. Viven todos sus afectos. Vive los amigos que consiguió. Vive los múltiples elementos de un país como Colombia, por ejemplo. Y de esta manera, este hombre se posa en cada uno de los lugares, inclusive hasta llegar a una ciudad y hablar de una calle pavorosa como existen calles pavorosas en ese conglomerado que hoy habitan los hombres que se llaman las ciudades. Yo creo que los personajes buscan a los autores, no los autores crean personajes. De poder ser tan frágil pero a la vez tan fuerte, de recorrer sin invadir todas las vidas de una serie de personajes, todos los paisajes, que desarrolla durante más de 20 y pico de años una historia que es la historia del crecimiento de las ciudades, la historia del crecimiento de las crisis políticas y de la guerra. Entonces, en ese sentido, en esa novela, donde hay unos recursos narrativos y expresivos que yo creo y lo han ya identificado, el escritor no los trazó como tales, sino el mismo personaje llevó al escritor de la mano hasta esos recónditos sitios de las grandes ciudades que se llaman las ciudades de la miseria, esos sitios donde va toda la basofia, entre comillas, humana, y donde este personaje termina allí, viendo ese panorama triste que en muchas ciudades existe, ¿no? En todas las grandes ciudades.